Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un texto antiguo que, honestamente, se lee como un intenso drama legal e histórico. Vamos a desentrañar el capítulo 20 del libro de Ezequiel. Este pasaje es fascinante por su estructura súper meticulosa y porque nos narra la compleja y muy repetitiva historia de las rebeliones de Israel. Básicamente, vamos a reconstruir cómo el texto arma un verdadero litigio de pacto, donde la historia misma es la que se sienta en el banquillo de los acusados. Es un viaje a través de varias generaciones, lleno de giros, confrontaciones y resoluciones que de verdad sorprenden. Bueno, entremos en materia. Imaginen la escena. Estamos en el 7º año, 5º mes. Un grupo de ancianos, los líderes de Israel, llegan con Ezequiel. Quieren consultar a la divinidad, probablemente buscando respuestas o un poco de alivio en medio de una crisis terrible. Pero en lugar de consuelo, se topan con una pared. El texto arranca con una tensión dramática brutal, un rechazo rotundo a escucharlos. Y este es el misterio que nos engancha desde el principio. ¿Por qué se les niega siquiera la audiencia? Para entenderlo, tenemos que ver cómo Ezequiel estructura todo su argumento. Y para resolver ese misterio, Ezequiel toma el papel de un fiscal implacable. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, veremos la consulta rechazada. Segundo, la rebelión en Egipto. Tercero, el ciclo del desierto. Cuarto, la corrupción en la tierra. Quinto, la purificación. Y cerramos con el fuego en el Negev. Algo clave aquí es que el alcance de este juicio no se queda solo en el presente de esos ancianos, sino que hace un recorrido por 3 eras totalmente distintas. Empezamos en el origen, en Egipto. Pasamos a los años de transición en el desierto y terminamos en el asentamiento en la tierra prometida. Al ver esta línea de tiempo, salta a la vista un patrón de comportamiento bastante trágico, porque a pesar de cambiar de geografía, de cruzar fronteras y de que pasan décadas, la actitud rebelde de la nación sigue intacta. Es una acusación directa. El problema no era el lugar donde estaban, sino una constante en su historia. Vamos al punto número 1, la consulta rechazada. Volvemos a esa escena inicial, y esta es la respuesta exacta que les dan. Vivo yo, que no os responderé. ¡Qué declaración tan fuerte!, ¿no? El texto nos muestra cómo se les voltea el guión por completo. Los ancianos llegan esperando un consejo rápido como quien va por una aspirina y terminan metidos en una cirugía a corazón abierto sobre las acciones de sus antepasados. Se les obliga a mirarse en un espejo muy incómodo. La narrativa es clara. No hay forma de que entiendan su presente si no confrontan el desastre de su pasado. Pasemos a la sección 2, la rebelión en Egipto. Entonces, el punto crucial aquí es esta pequeña pero poderosa frase, por causa de mi nombre. A pesar de la promesa divina, esa primera generación se aferró a los ídolos egipcios, provocando la ira de Dios. Pero, y aquí está el giro, no fueron destruidos. ¿Por qué? Bueno, el texto explica que se les extiende una misericordia inmerecida para proteger la reputación divina ante las naciones vecinas. Si los destruían Egipto, los demás pueblos pensarían que simplemente no tuvo el poder para salvarlos. Esta frase literalmente es el eje de todo el capítulo. Es lo que explica por qué se frena el castigo definitivo. Fíjense que si ponemos esto en una tabla, la lógica del texto es clarísima. Todo el capítulo 20 es un bucle. Primero, tenemos el pacto. Se ofrece gracia, mandatos, promesas. Luego, casi como reloj, viene la rebelión. El pueblo rechaza eso y cae en la idolatría. Y al final, la misericordia. Dios frena el castigo total exclusivamente por causa de su nombre. Verlo así estructurado nos ayuda muchísimo a entender cómo el autor armó el argumento de este litigio histórico. Llegamos a la sección 3, el ciclo del desierto. Ahora la narrativa nos lleva al desierto. Aquí se introducen nuevos estatutos, pero hay uno que resalta sobre todos: mis días de reposo. El texto usa el sábado, el día de descanso, como un ancla visual y narrativa en todo este capítulo. Era una señal tangible, un recordatorio semanal del pacto entre ellos. Sin embargo, se nos dice que fue profundamente profanado. Y ese rechazo al día de reposo se convierte básicamente en el símbolo definitivo de la ruptura del pacto durante esta etapa. Y aquí entramos a la parte más trágica de esta sección. Si comparamos a la primera generación del desierto con la segunda, la lección simplemente no entró. La primera generación rechazó los estatutos y pereció en el desierto. Pero sus hijos, la segunda generación, que recibieron advertencias directas de no hacer lo mismo, ¿adivinen qué? Hicieron exactamente lo mismo. Repitieron el ciclo idéntico de rebeldía, lo que trajo una nueva amenaza a la mesa: ser esparcidos entre las naciones. Evidentemente, fallar tantas veces desencadena consecuencias muy oscuras. El texto habla de estatutos que no eran buenos,
Como parte del juicio, se narra que se les permitió caer en prácticas devastadoras, como pasar a sus primogénitos por el fuego. Desde un punto de vista analítico, el texto presenta este elemento tan perturbador como una consecuencia punitiva. La idea era que al tocar fondo y ver su propia ruina, se vieran obligados a reconocer esa soberanía de la que tanto se habían alejado. Avancemos para ver cómo escala esto en la sección 4. Corrupción en la tierra. Ya instalados en la tierra prometida, aparece una palabra clave, Bachemá, que significa lugar alto. Estos eran espacios físicos en colinas, bajo árboles frondosos, donde se hacían sacrificios y ofrendas a otros ídolos. Ezequiel toma este término y lo usa casi como un arma. El Bachemá representa ese apego ineludible que tenían a las costumbres de las naciones vecinas, porque a pesar de ya tener su tierra y su propio pacto, seguían subiendo estos lugares, irritando constantemente el acuerdo original. Lo que nos lleva al clímax absoluto de todo este repaso histórico. En el versículo 32, por fin se expone la verdadera intención de esos ancianos que estaban sentados frente a Ezequiel al principio. Su gran ambición era esta: seamos como las naciones, que sirven al palo y a la piedra. Querían asimilarse por completo. Querían soltar las responsabilidades del pacto para ser igualitos al resto. Y en este punto queda clarísimo por qué no se les quiso escuchar al inicio. Estaban tan metidos en la idolatría como sus antepasados. Vamos a la sección 5, Purificación y Restauración. Después de todo este juicio histórico, el texto da un giro y presenta un plan de acción para el futuro. Es un proceso de limpieza de 3 pasos muy marcados. Primero, reunirlos, sacarlos de los pueblos donde fueron esparcidos. Segundo, llevarlos a un nuevo desierto para litigar cara a cara y apartar a los rebeldes definitivamente. Es un filtro por el que nadie en rebelión va a pasar. Y tercero, la restauración. Los que queden finalmente entrarán a la tierra para servir de manera genuina. Pero ojo con el versículo 39. Porque antes de esa restauración, Dios les lanza una frase cargada de pura ironía. Andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Es una provocación directa. Les está diciendo que si de plano no van a escuchar, entonces que vayan y se entreguen por completo a su idolatría, pero que dejen de fingir y de manchar el nombre sagrado mezclando las cosas. Es el momento donde literalmente se les suelta la cuerda. Y esto ilustra de forma brillante el triunfo de la gracia en este relato, porque a pesar de esa provocación tan dura, la meta final es hermosísima. Como incienso agradable os aceptaré. Después de toda la purga, de todo ese litigio en el desierto, la nación será reunida. Y esas ofrendas, que antes eran irritantes en los lugares altos, ahora serán recibidas como un aroma fragante. Es una promesa profunda de que esa misericordia inmerecida tendrá la última palabra, borrando toda la vergüenza del pasado. Finalmente, entramos a la sección 6, Fuego en el Negev. Justo al final, la narrativa hace un cambio abrupto y nos lanza una imagen súper vívida y aterradora. Habla de un fuego abrasador que empezará en el bosque del sur, en el Negev, y aclara que no es un incendio normal, dice que consumirá todo, el árbol verde y el seco, y que su llama simplemente no se va a apagar. Es el símbolo definitivo de un juicio inminente. Antes de que llegue esa restauración de la que hablamos, este fuego tiene que limpiar la corrupción del presente, y será tan innegable que todos sabrán quién lo encendió. Y el capítulo termina de una forma espectacular, casi rompiendo la cuarta pared. El propio Ezequiel se lamenta de cómo reacciona la gente diciendo, ¿no profiere parábolas? Es una pregunta que provoca muchísimo. Porque después de escuchar todo este litigio histórico, las pruebas, el fuego inminente, el pueblo decide decir, son solo metáforas exageradas, y lo descartan. Y claro, eso nos deja con una reflexión enorme. Cuando nos enfrentamos a la evidencia de nuestras propias fallas, ¿elegimos aprender la lección o simplemente decimos son cuentos y repetimos el ciclo? Esperamos que este recorrido les haya parecido tan fascinante como nosotros y que les sirva para ver la tremenda profundidad de este texto. Hasta la próxima.